de lo cual damos gracias al Señor, quiero invitarle a que puedan abrir su Biblia en Tito capítulo 2, versículo 15 y capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Sí? Tito, capítulo 2, versículo 15 y capítulo 3, versículo 1. Son dos versículos que vamos a leer en esta mañana, de continuo por supuesto, y de los cuales esperamos que el Señor nos hable. ¿Ya? Pero me gustaría partir primero preguntando lo siguiente. ¿Qué tan beneficiosas son las redes sociales o las comunicaciones para ustedes? ¿Qué tan buenas? ¿Qué tan malas? ¿Qué tan preocupado te ponen? ¿Qué tan alegre te ponen? ¿Cuántos reels ves al día? ¿Cuánta información te llega a tu teléfono? Y a causa de la información que es tan accesible, las malas noticias nos llueven. Yo creo que antiguamente, si comparamos nuestra vida hace 10, 15 años atrás, en comparación ahora, antes teníamos la tele prendida, 2 horas en la mañana, es un ejemplo, y en esas 2 horas recibíamos 20 noticias. Pero hoy día, en 5 minutos, recibimos cientos de noticias a cada rato. Simplemente leímos el título, ¿cierto? Pasó tal cosa, pasó esto otro. El asunto es que hace bastante poco vi una noticia, y aquí yo creo que Débora me va a entender bien, vi una noticia de un alumno en un colegio acá en Chile, que le pegó a un profesor. ¿Habían visto eso, cierto? De hecho se está dando bastante este tema de que los alumnos le pegan a sus profesores. Y el asunto es que simplemente fue porque le puso una mala nota. Le puso como un 3.5, una cosa así, no me acuerdo la nota exacta, pero le había puesto una mala nota, el alumno se enojó, fue donde el profesor y le pegó. Y este lamentablemente no es un caso aislado. Lamentablemente no es un tema que suceda de vez en cuando, que pase a lo mejor ahora y después vuelve a pasar en otro momento, sino que pasa constantemente. No es un caso aislado. Uno por más que busque colegios buenos, uno por más que busque colegios tranquilos, colegios de buena enseñanza, un San Nicolás, por ejemplo, siempre pasa algo donde nuestros hijos están expuestos a diversas situaciones de violencia. Están expuestos a diversas situaciones de, a lo mejor, abusos. Uno nunca sabe. Pero me apena mucho más cuando esa violencia no comienza desde los adultos, sino desde los niños. Es lamentable ver cómo los niños se están transformando hoy en día en personas violentas, en personas que no respetan a nadie. Nuestros hijos están perdiendo el respeto por los profesores. Los que antiguamente catalogábamos como una autoridad en el aula, ¿cierto? Hoy parece ser un objeto que enseña y nada más. El profesor se ha transformado en una persona que tiene que estar ahí y hacer lo que yo quiera y entregarme la información que yo quiera y listo. No te metas más, en nada más. No puede poner orden, no puede retar a nadie, no puede llamar la atención, y eso es porque hemos perdido justamente el mirar con ojos de autoridad a otros. De hecho, nuestros hijos están perdiendo el respeto por todo tipo de autoridad. No solo por los profesores, también por los carabineros. También por los médicos. Hemos visto noticias donde niños, adolescentes le pegan a los médicos que lo están atendiendo. No tiene sentido, ¿cierto? Pero el caso más triste, creo yo, es que los niños no solo hoy, sino desde siempre, han perdido el respeto por sus padres. Es lamentable cómo los niños, y aquí le estoy hablando a los pequeños, cómo los niños están perdiendo el respeto por sus padres. Y es algo grave. No es cualquier cosa, es algo grave. Podríamos buscar 1000 razones, la enseñanza, la junta, las redes sociales, pero el problema es que mucho de esto es parte de la irresponsabilidad de nosotros, los padres,
para con lo que Dios nos ha entregado. Porque en vez de querer criar a nuestros hijos, muchas veces queremos criar amigos. Es que no lo puedo retar porque a lo mejor se va a enojar. Es que no le puedo decir nada porque quiero que él me cuente sus cosas, que sea cercano. Pero hermano, no confundamos el ser amigo con ser padre. El punto aquí es el siguiente. No solo nuestros hijos han perdido el respeto por la autoridad, también nosotros hemos perdido el respeto por las autoridades. También nosotros hemos perdido el respeto por aquellos que están en una posición de autoridad. Consciente o inconscientemente hemos perdido el respeto por el otro. Consciente o inconscientemente hemos perdido el respeto por mi prójimo. Y es justamente lo que está sucediendo en Creta, en el libro que estamos estudiando, ¿cierto? En la carta a Tito. Los cristianos estaban perdiendo el respeto por los cristianos, por otros cristianos, y principalmente por las autoridades de la iglesia. Esto es un asunto grave, porque es Dios quien constantemente manda a los cristianos a sujetarse a las autoridades. Yo no estoy hablando de casos aislados. La Biblia repite y repite y repite. Romanos 13, Timoteo, 1 Timoteo 2, 1 de Pedro 2, Hebreos 13, y podría seguir nombrando textos, no solamente del Nuevo, sino también del Antiguo Testamento. Sin embargo, el asunto es que, si bien es cierto, Dios ha establecido autoridades, nosotros no estamos pensando en estas autoridades como señal para someternos o respetarlas. Independientemente de las razones, la pregunta es, ¿qué es lo que la Biblia nos quiere decir en torno a este asunto? ¿Qué es lo que la Biblia, no yo, sino qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar hoy? ¿Qué es lo que Tito debe hacer para que nadie menosprecie su liderazgo? Vamos a leer por qué digo esto. ¿Y qué debemos hacer para aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas? Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, versículo 15 y capítulo 3, versículo 1. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Qué dice después? Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana, en esta tarde ya, le damos gracias porque usted nos permite aprender más de usted. Queremos pedirle, Señor, que usted abra nuestro corazón, abra nuestra mente para poder comprender la palabra, para poder aplicar la palabra, sentir lo que estamos haciendo y que anhelemos cada día más entregarle toda gloria a usted, darle toda gloria a usted, porque suya es toda gloria, honra y honor. Le pido, Señor, que usted nos acompañe, no solamente a los que están aquí, sino también a los que nos están viendo. Esperamos que sea usted exaltado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando leemos Deuteronomio 6, de hecho, si ustedes pueden buscar Deuteronomio 6 para que podamos leerlo juntos. Deuteronomio 6, que es el famoso Shema Yisrael, ¿cierto? ¿Habían escuchado el Shema? Es famosillo. El Shema Yisrael. Y aquí hay algo bien interesante. Miren, versículo 3 al versículo 9. Dice así: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, pongan atención en esto, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra que más me llama la atención en este texto, que después se repite pero con sinónimos, es repetir. Y repite estas palabras ¿cuándo? ¿Cuándo tienes que repetir? Cuando estés en tu casa,
cuando estés en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés con tus hijos, cuando tengas que decorar tu casa. En todo momento, repite estas palabras. El Señor afirma que la mejor forma de aprender es repitiendo. Usted quiere aprender algo, te cuesta a lo mejor memorizar algo, te cuesta a lo mejor aprender la doctrina, recordar un texto bíblico, recordar direcciones, nombres, lo que sea. Repítelo, 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 ¿cierto? Como disco rayado, repítelo. Y no es extraño, a la luz de diversas formas de aprendizaje descubiertas o inventadas posteriormente, como el conductismo, que repetir cosas, repetir palabras, repetir acciones es necesario para aprender. León Carrión, que es un profesor de psicología en una universidad en España, dice que el aprendizaje es un proceso voluntario que implica repetir. ¿Te guste o no te guste? Es voluntario y debes repetir, repetir, repetir y repetir. Por eso es tan esencial repetir ejercicios de matemática. ¿A dónde están los adolescentes aquí? Martina. Por eso es necesario repetir los ejercicios de matemática para aprenderse las fórmulas. O estudiar, ¿cierto, Diego? Repitiendo la información para aprender, para dar una buena prueba de lenguaje. No sé cómo te va el lenguaje. Espero que bien, ¿cierto? Que es justamente lo que exigen en las asignaturas en el colegio. Si nosotros analizamos el Nuevo Testamento en torno a esta idea de repetir, y en especial en las cartas de Pablo, el apóstol repite mucho ciertos asuntos que están en la Biblia. Y Pablo no está hablando nada nuevo, Pablo no está diciendo aquí yo vengo a inventar, no sé, algo completamente distinto, vengo a renovar todas las cosas. Vengo a dejar de lado la Biblia y a poner mis palabras. No, Pablo no habla nada nuevo. Al contrario, él repite constantemente lo que el Antiguo Testamento enseña, lo que la ley enseña. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Pablo repite todo? ¿Por qué Pablo le repite lo mismo a Éfeso, a Corinto, a Colosas? ¿Por qué creen que le repiten? Para aprender, pues. Si ustedes quieren aprender, deben repetir, dice Pablo. Y uno de los asuntos que está repitiendo aquí, en el texto que acabamos de leer, es algo que llama mucho la atención, y es que Tito, a pesar de su corta edad, recordemos que tanto Timoteo como Tito eran dos personas relativamente jóvenes en el ministerio, ¿ya? A pesar de su corta edad, debía insistir, debía repetir con autoridad. Dice el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Es interesante las palabras que utiliza, ¿cierto? Habla, exhorta, reprende, autoridad y menosprecio. Si ustedes creen que predicar el Evangelio hoy es difícil, en el tiempo de Tito era mucho peor. Y yo no estoy buscando jugar al empate, eso que quede claro. No estoy buscando así como empatar entre, no, es que mi época era más difícil, no, es que tu época era más buena. Como, de hecho, nosotros tenemos esa tendencia, ¿cierto? Es que en mi época eran otras cosas. Es que en tu época, hermanos, esta es tu época. La pasada también era la época. Todas las épocas tienen cosas buenas, cosas malas, cosas difíciles, cosas fáciles. Hay pros, hay contras. Pero no fue nada fácil lo que Tito tuvo que hacer. En la isla de Creta había una moda. No sé si ustedes han vivido en modas, ¿cierto? Aquí los que tienen mi edad, de lo más probable es que hayan sido Pokémones, emo, visual, ¿cierto? ¿Qué otras modas más habían? ¿Ah? En la época del Ariel, hippie. No, broma. Me fue el chancho. No, si el Ariel no es tan viejo. ¿Cuánto tenía Ariel? 33, jovencito. Entonces, también pudo haber pasado por ser Pokémon a lo mejor. Uno nunca sabe. Le preguntamos al papá que está al lado, ¿cierto? Pero en la isla de Creta había una moda que era celebrar a Zeus. Era una moda bastante llamativa. La gente tenía una figura de Zeus. Los cretenses, ¿se acuerdan que ellos eran orgullosos? ¿De dónde venía Zeus? ¿Dónde nació Zeus? Decían ellos. Nació en Creta. ¡Eso! Recuerden que eso lo hablamos hace meses atrás, ¿cierto?
venía de Creta. Y contar una historia de Zeus, celebrando a Zeus, era como cantar canciones de Daddy Yankee, no sé. No sé qué cantantes están de moda hoy día. Camilo Sesto, dicen por ahí. Él está de moda. Pero lo que ellos hacían cuando celebraban a Zeus era contar historias, supuestamente de este dios, ¿cierto? Dios con T minúscula. Y contaban una historia bastante interesante. Ellos decían que Zeus se robaba a las mujeres cada cierto tiempo y abusaba de ellas. Y eso para ellos no era malo, no era un asunto así como que lo miraran extraño, oh, qué terrible, ¿no? Es como, wow, qué genial lo que hace mi Dios. Estupideces, pero eso es lo que contaban. Y todo eso llevó a que las mismas mujeres de la ciudad de Creta, que es lo mismo que se hizo en Éfeso, por cierto, buscaran tener relaciones con el mejor postor. Las mujeres de Creta, varias mujeres, y también entre las mujeres cristianas, lo que hacían era cada cierto tiempo salir, tener un tiempo de desorden, digámosle así, y después contaban, ¿con cuánto? Y de verdad que era impresionante porque lo miraban como algo bueno. Si no estoy hablando como que ellos decían, no sé, ¡ay, qué terrible! No, para ellos era maravilloso. Para los cretenses en general no existía un límite. Para el cretense promedio, los límites estaban borrados. La línea que dividía entre el bien y el mal, para ellos estaba borrada. A veces podía ser algo bueno o algo malo, pero total, mira, si lo hacen todos. En la tradición, oye, pero si mis papás también lo hacían, yo también lo hago, ¿por qué no? Ese era el argumento que ellos usaban. Y ahí es donde llega Tito. A esa ciudad, con esas fiestas, es donde llega Tito. A revitalizar un grupo de iglesias, a darle vida a un grupo de iglesias que estaban en la ciudad de Creta, lo que podríamos decir una especie de presbiterio, ¿cierto? Como que manden a Tito a las iglesias del presbiterio sur. Tiene que revitalizar Chillán, Concepción, San Carlos, La Fuente, Huépil, Yungay, Trupán, Temuco, Lomas, Chihuayante, Coronel, Tomé y otras iglesias, ¿cierto? Él tenía que predicar el Evangelio, tenía que animar a las iglesias en medio de este tiempo malo para ellas, porque las iglesias estaban sin crédito, habían sido desacreditadas de todo lo que hacían. Para la gente mirar la iglesia cristiana era como, pero es como un Dios más dentro de un grupo. A ver, ¿cuál Dios me da mejores cosas? Ando con ganas de esto, así que me voy a Zeus. Ando con ganas de esto otro, ahora me voy a ir a, no sé, a Hermes. Ahora me siento arrepentido de lo que hice, así que voy a ir a Jesús. ¿Ya? Y así, iban cambiando dioses. Entonces, ¿qué pasa si predico el Evangelio, pero no vivo una vida como Dios manda? ¿Qué pasa si predico el Evangelio, pero vivo una vida con pésimo testimonio? Que era lo que estaban haciendo los hermanos de Creta, buscando entre muchos dioses. La gente claramente va a blasfemar la palabra de Dios. Imagínense estos comentarios que yo estoy seguro de que ustedes ya lo han escuchado. ¿Esto enseña tu Dios? ¿Esto enseña tu Dios? O cuando ya van directamente hacia tu persona. ¿Y este se dice ser cristiano? Míralo. Mira al Diego. ¿Y este se dice ser cristiano? No, Diego no, porque intachable. Pero, hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos han dicho, ¿y así te decís ser cristiano? Al menos a mí me lo han dicho. No puedo ser mentiroso con ellos. Pero es lamentable que eso no sucede porque la Biblia esté mal. Eso sucede porque yo aplico mal la Biblia. Por ello Pablo le insta a Tito a que todas las iglesias primero se sometan a Jesús como el Señor de todo. Como un Señor que no tiene límites de autoridad. Decía Abraham Kuyper, no existe centímetro cuadrado donde el cual Jesús no clame como mío. Hoy, ¿quién será el padre de esa niña? Es mi hija, por si acaso, para los que no conocen.
Jesucristo debía ser Señor de todo y no lo estaba haciendo. Los cretenses debían tener a Jesús como Señor y no lo estaban teniendo. Y sé que nos cuesta recibir ayuda, ¿cierto? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero de eso es lo que tenía que hablar Jesús. Que nosotros teníamos que aprender a recibir ayuda para poder aprender. O sea, para ser más claro, la autoridad debía estar sobre Jesús. ¿Y cómo yo podía hacer notar a la gente que yo acepto o tengo a Jesús como autoridad máxima? Recibiendo ayuda. Entonces, el apóstol le dice a Tito, que nadie tenga menos tu autoridad, que nadie menosprecie tu labor en la iglesia del Señor, porque necesitamos esa ayuda para ser enseñados en la palabra. Los líderes que estaban llegando a la iglesia los estaban llevando a adorar a otros dioses, a adorar a Zeus, a adorar a Hermes, estoy poniendo nombres nomás. Habían un montón de dioses, una gama de dioses que ellos podían adorar, y los líderes de la iglesia decían, ya, pero mira, si te querís dar un tiempo, anda a visitar el templo al frente. Anda a visitar el templo que está un poquito más allá, mira ese que está a la vuelta, visítalo. Los líderes no estaban teniendo a Jesús como autoridad y necesitaban poner a Jesús no solamente como la base, sino también como el Señor de todo. Si queremos respeto, es porque no respetamos. Y eso es justamente lo contrario que enseñaban los líderes en aquel entonces. La misma Biblia dice en Lucas 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, ¿quieres ser respetado? A los profesores, ¿quieren ser respetados? Bueno, en este caso es distinto, ¿cierto? ¿Quieren que tus hijos aprendan o crezcan aprendiendo respeto? ¿Quieres que la sociedad cambie? Entonces comencemos por nosotros y respetemos a las autoridades. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Tenemos que dejar todos nuestros dioses de lado. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dejar sus dioses? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dejar su vida cretense para ser más cristianos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a someter nuestra vida a Jesús por completo y no ser como aquellos que simplemente pasan a llevar a cualquiera porque no tienen a nadie más que a sí mismo como autoridad? Pablo usa una frase que no es primera vez que la utiliza. Él le dice, Tito, que nadie te menosprecie. Todos están violentos, todos están pasando a llevar a las autoridades, pero Tito, que nadie te menosprecie. A Timoteo le dice algo parecido, le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Un pastor del siglo XVII decía con respecto a esta frase que como Tito y Timoteo fueron escogidos y ungidos por Dios para dicho oficio, si alguien menosprecia a estos hombres, no está menospreciando a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. La misma Biblia dice que toda autoridad, todas las autoridades en el mundo, sea el rey, sea el presidente, sea quien sea, han sido impuestas por Dios. ¿Te guste o no te guste? Han sido impuestas por Dios. Por eso el Señor nos invita a no ser cretenses. Hermano, no sea cretino, dirían por ahí, ¿cierto? No seamos cretenses. No busquemos eliminar los límites impuestos por Dios, sino que cumplamos la ley de Cristo honrando a quien Dios nos ha puesto delante. Muchos miraban a Tito en menos por ser joven. Pero Pablo insiste que no hay edad para hablar con autoridad si es que viene de la palabra de Dios. ¿Nosotros tenemos posibilidades para cambiar las cosas? Sí. ¿Podemos cambiar las cosas en el gobierno? Sí. ¿Podemos cambiar las cosas en la iglesia? Sí. Pero parte por ti. ¿Quieres que la gente deje de robar? Sí. Entonces ayuda más. No sé, predica más el evangelio. Hermanos, lo que Pablo está diciendo es, mira, que nadie te menosprecie, pero parte por ti. Y eso le dice primero a Tito. Por lo tanto, las autoridades debemos mostrar la luz de Cristo. Ahora quiero dejar en claro que este es un vaivén, porque muchas veces nos sentimos atacados por la palabra y es como, pero me habla a mí nomás y él, ¿cierto?
Muchas veces nos pasa eso. Oye, pero ¿y qué pasa con el pastor? Ya, pues, ¿cuándo te va a hablar a ti? ¿Cierto? Pero hermanos, este es un vaivén. Hay un mandato para que ustedes aprendan a respetar. No estoy hablando específicamente del pastor, estoy hablando de todos los líderes que el Señor les ha puesto. Las autoridades que el Señor les ha puesto. Y eso ustedes lo tienen que cumplir. Pero también hay un mandato de vuelta para las autoridades. Las autoridades deben cumplir. Las autoridades deben cumplir su labor. Yo debo ser ejemplo. Y esto me puede causar un poco de temor, porque no es cualquier cosa lo que estoy diciendo. Hermanos, si yo quiero que ustedes cambien, debo cambiar yo primero. Si yo quiero que ustedes sean más honestos, yo debo ser más honesto primero. Si yo quiero que ustedes se sometan más a Cristo Jesús, debo someterme yo más aún. Porque debo ser primero en ejemplo. ¿Se acuerdan que nosotros somos COPEC? Primera en servicio, ¿cierto? Esa es para recordarlo. El mandato para Tito y para todos los pastores es que debemos enseñar la sana doctrina con diligencia y práctica. Y práctica. Porque si yo quiero que ustedes practiquen, debo practicar yo. Debo esforzarme yo. Debo vivir yo. Y de su parte, hermanos, ustedes no deben pensar, es que el pastor lo tiene que hacer primero. No, háganlo primero. Es casi como una lucha. No, es que yo voy primero. No, yo voy primero. Ya, ¿quién va primero a ayudar? Si todos nos ponemos a ayudar sería maravilloso, ¿cierto? Si todos nos ponemos a trabajar sería maravilloso. Si todos nos ponemos a predicar el Evangelio sería maravilloso. Pero el texto no termina allí. Porque no solo hemos sido enviados a respetar, a honrar a las autoridades de la iglesia, como Tito en este caso, sino también a las autoridades gubernamentales. Dice el versículo 1 del capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que el versículo comience con recuérdales no es casualidad. El Señor no dejó nada por casualidad. ¿Recuerdan eso? Ustedes tratan de sacar esas frases de, mira qué casualidad, me encontré contigo. No, providencia del Señor, me encontré contigo. Qué alegría me diste porque te pude ver. Cuando los hermanos faltan una semana, 2 semanas y después los volvemos a ver, gracias Señor porque los puedo volver a ver. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Pero ahora el punto es, parte el texto con recuérdales. Los cristianos deben saber que tienen que respetar, ¿o no? El cristiano se supone que sabe que tenemos que respetar, ¿cierto? Es parte de nuestra naturaleza cristiana. El cristiano, ¿qué hace? Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces ustedes saben que deben respetar a las autoridades, pero igual rompen el mandato, ¿o no? Si yo les pregunto a ¿ustedes han roto el mandato de respetar y honrar a las autoridades? Yo lo he faltado. Yo he incumplido. Yo soy el pastor. ¿Por qué digo esto? Porque soy pecador, como todos ustedes. Soy pecador como todos ustedes. Yo sé que debo honrar, pero igual muchas veces pelo. Igual muchas veces critico. Igual muchas veces critico desde afuera y no ayudo desde adentro. Está bien criticar, por cierto. Si ustedes critican algo, excelente servicio. Pero háblenlo, porque así podemos saber cómo cambiar, ¿cierto? El capítulo 3 comienza con la palabra recuérdales. Y aquí yo les recuerdo a ustedes, les recuerdo, que significa que los cristianos de aquel lugar ya sabían lo que tenían que hacer. No está diciendo enséñales algo nuevo. Les dice recuérdales. Ellos ya lo saben, así que recuérdales. Y Pablo sabía que la memoria es frágil, ¿cierto? Por eso les manda a recordar lo que deben hacer. ¿Pero qué les quiere recordar? Les quiere recordar que se sujeten a los gobernantes, que se sujeten a las autoridades locales. Y aquí Pablo usa una palabra bien interesante, que es sujetar, que se sujeten. Este verbo
es el mismo verbo que usa Hebreos para decir que todo le ha sido sujeto a los pies de Jesús. Es el mismo verbo el que utiliza, pero la palabra va mucho más allá. Porque cuando pensamos en sujeción, pensamos en un límite de tiempo, ¿cierto? Dejando de ser líder ya no lo respeto más, no lo honro más, no lo miro más como autoridad, ¿cierto? Pero la palabra no habla de sujetarse con condiciones, sino que se refiere a mantenerse sujeto. Es podríamos decir, un verbo continuo, ¿cierto? Un presente continuo. Manténganse sujetos a través del tiempo, háganlo a través del tiempo. Dios nos ha mandado a sujetarnos. Uno, porque quiso. Dios quiere que te sujetes. Dios quiere que aprendas sujeción, porque si no sabes sujetarte a alguien, a una persona que ves, dice la Biblia, entonces ¿cómo te vas a sujetar a alguien que no ves como Dios? Entonces la Biblia primero dice que debemos sujetarnos porque Dios quiso, y lo segundo, porque es lo mejor. Dios te invita a sujetarte a las autoridades sin distinción alguna. Sin distinción alguna, el Señor nos ha mostrado que nosotros debemos aprender a sujetarnos, ya sea al presidente, ya sea a sus ministros. Y hermanos, aquí estoy siendo duro conmigo mismo, porque yo mismo muchas veces no respeto ni honro al presidente, ni a sus ministros, ni a sus senadores. Pero el Señor nos manda a sujetarnos a ellos. ¿Acaso yo puedo cambiar algo criticando al presidente? ¿Qué dicen ustedes? Yo no voy a llegar ni a la esquina. Si alguno de ustedes ha sido mandado a lo mejor a la labor pública y política, vaya, hágalo, hermanos, y desde allá cambie las cosas con la palabra del Señor. Pero si no, entonces muchas veces debemos callar. Y para ir finalizando, hermanos, quiero presentarle un caso bien conocido. ¿Conocen a Dietrich Bonhoeffer? Dietrich Bonhoeffer. Aquí hay varias posturas con respecto a Dietrich Bonhoeffer, pero no es mi intención hablar de la persona en sí. Bonhoeffer fue un pastor de Alemania, diría pastor alemán, pero sonaría raro, ¿cierto? Pastor un pastor de Alemania en el tiempo de Hitler. ¿Conocen a Hitler, cierto? Él, Bonhoeffer, es conocido porque fue parte de un grupo que quería derrocar al Tercer Reich matándolo. Miren lo que estoy diciendo. Quería derrocar al Tercer Reich, a Hitler, matándolo. Y muchos lo aman por eso, porque quería matar a una autoridad. Sin embargo, un mes antes de la muerte de Hitler, Bonhoeffer fue ahorcado por conspirar contra el líder supremo. El asunto aquí es que a causa de este caso, muchos estarían dispuestos a matar por, según dicen, el mal menor, ¿cierto? Al mal mayor hay que desecharlo y el mal menor nos quedamos con ese. Pero la Biblia no es lo que nos dice. No es lo que nos dice la Biblia. La palabra del Señor nos presenta una postura distinta. Ella nos manda a someternos a los líderes, y si queremos cambiar algo debe partir en cada uno de nosotros, no matando, sino más bien viviendo, pero viviendo correctamente. Los cristianos fueron perseguidos por montón, y no hubo conspiraciones para matar a César. Los cristianos se entregaron hasta la muerte, y aun cuando eran matados, eran quemados, descuartizados, muchos de ellos, no estoy exagerando, estoy usando las mismas palabras que usan los libros de historia, a muchos de ellos les sacaban la piel. No voy a dar más descripción porque es fuerte. Aún así, ellos cantaban salmos al Señor y glorificaban el nombre de Jesús. Por eso me gustaría presentar un caso contrario, porque uno puede decir, ya, pero Hitler era malvado, sí, no digo lo contrario. Pero me gustaría presentar un caso contrario. William Wilberforce. ¿Lo conocen? ¿Habían escuchado de él? Hay una película, por cierto, que se llama Sublime Gracia, muy hermosa. Él buscó por todas las vías políticas abolir la esclavitud en Inglaterra cuando la esclavitud era algo normal.
La esclavitud era mirar a las personas de raza negra, está bien dicho, ¿cierto? No quiero que nadie se sienta discriminado. Pero de raza negra eran usados como objetos, como animales que tenían que servirme a mí. Y William Wilberforce decía, no, ellos son personas como nosotros. Entonces, él intentó, se metió a la política, se esforzó, entregó todos sus medios, su dinero. Él entregó toda la plata que tenía. Y él era un hombre de mucho dinero. Entregó todo su dinero. Falló un montón de veces. Y fallaba, y fallaba, y fallaba. Y le decían que no. Y le decían que estaba mal esto, que tenía que hacerlo de nuevo. Tuvo que comenzar de cero muchas veces. Pero luego de varios años, de varias enfermedades e incluso varios intentos de asesinatos contra él, logró ser un pionero en la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Gracias a lo que el Señor hizo a través de William Wilberforce por la vía política, finalmente la esclavitud fue abolida en Inglaterra, al menos por ley. El tema central es que cuando confías en Dios, honrando a quienes el Señor ha puesto sobre ti, sí o sí tendrás una hermosa recompensa. Para William fue la abolición de la esclavitud, algo hermoso, algo que para nosotros es normal hoy día, pero él se esforzó mucho. Pero para nosotros, una vida eterna, sin odio, sin rencor, sin angustia, sin sufrimiento. Pablo nos exhorta, hermanos, a ser como Jesús, luchando contra la impiedad, estando preparados para toda buena obra, y obedecer es una de estas buenas obras. Así que la pregunta para finalizar es, ¿estás dispuesto a obedecer a tu pastor, a tus presbíteros, a tus diáconos, a tu presidente, a tu alcalde? ¿Estás dispuesto a obedecer a las autoridades? No como sirviendo al ojo, ¿cierto? Esperando que me vean. ¿Están dispuestos a someterse? Yo no les miento. A mí me cuesta. Me cuesta mucho. Y yo les soy sincero, les pido que oren por mí. Porque me cuesta mucho. Me cuesta servir a aquellos que constantemente pueden ir contra la misma escritura. Pero hermanos, yo debo seguir viviendo con la escritura, bajo la escritura y con ella bajo el brazo, como dirían nuestros hermanos pentecostales, ¿cierto? Así que esperemos que el Señor nos siga ayudando para seguir glorificando a Dios a través de la sumisión a nuestros líderes. Amén.